Buenos días, siendo las 11:34 de la mañana del día de hoy, 8 de marzo del año 2013, se anuncia que se dará inicio a la audiencia de lectura de fallo. Dentro del proceso seguido en contra de José Alberto Caicedo Franco por el delito de inasistencia alimentaria. Preside Tribunal Superior Ibagué, Distrito Judicial, Sala de Decisión Penal. Honorable Magistrado, el doctor Héctor Hernández Quintero. De pie, por favor. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué resuelve el recurso de apelación propuesto y sustentado por la defensa del procesado José Alberto Caicedo Franco contra la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Ibagué de 6 de junio de 2012, mediante la cual condenó al precitado a la pena principal de 32 meses de prisión y a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por laudo igual de la pena principal al ser hallado responsable del delito de inasistencia alimentaria. Para efecto del registro, solicito al interviniente que se encuentra aquí presente identificarse. Gracias, honorable magistrado. Muy buenos días para usted. Saludo que hago extensivo a las demás personas que se encuentran en esta sala. El Ministerio Público se encuentra representado por Iván Alberto Quintero García, quien actúa como Procurador Judicial 103 ante esta corporación. Para efecto de notificación, la sede del Banco Agrario en la ciudad de Ibagué. Muchas gracias, honorable magistrado. Refieren los registros y la carpeta que José Alberto Caicedo Franco procreó con la señora Gloria Cecilia Briñez Calderón, a la entonces menor de edad, LMFC, afectada con retraso mental y autismo, sustrayéndose de suministrarle la asistencia alimentaria de manera injustificada desde el mes de marzo de 2007, al tenor de la cuota fijada en la diligencia de conciliación surtida ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y donde se estipuló que pagaría a la progenitora de la menor la suma de 20.000 pesos semanales, estableciendo que a junio de 2014 le deudaba 4.294.000 pesos. En la sentencia de primera instancia dijo el juez que se estableció en el juicio oral la reparación parenteral de consanguinidad entre acusado y víctima, la minoría de edad de esta última y sus limitaciones mentales, el estado de morosidad en el pago de las cuotas alimentarias desde 2007, sin que hubiera prueba demostrativa de la justa causa de tal incumplimiento, la negativa por parte del inculpado de proveerle a su hija el debido cuidado y afecto, no pese que goza de buena salud y deriva ingresos por sus labores como maestro de construcción, motivos por los cuales lo condenó por el delito previsto en el inciso segundo del artículo 233 del Código Penal. Respecto de la impugnación, se logra extraer de allí que el defensor del procesado admite sin discusión que su cliente se haya inmerso en la comisión del delito por el cual se condenó. Sin embargo, centró su inconformidad en la ausencia de demostración por parte del ente instructor del ingrediente normativo del tipo penal denominado sin justa causa. Como el ente acusador no allegó ningún documento acreditando la relación laboral y el salario devengado por su defendido u otro elemento de prueba que demostrase la solvencia económica del mismo, ni demostró la falta de ayuda económica y afectiva, se debe convenir que su prohijado no se sustrajo dolosamente de cancelar los alimentos debidos. Al no obrar pruebas evacuadas en el juicio sobre el dolo en el obrar de la gente, ni sobre la existencia de bienes de fortuna a su nombre, ni relación laboral estable, como también sus otros compromisos familiares, infiere su insolvencia económica y por consiguiente emergen dudas sobre tales tópicos que conducen a su absolución. Termina diciendo la defensa que la aplicación de su patrocinado al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena contenida en el artículo 63 del Código Penal, como quiera que no resulta aplicable para el caso concreto la prohibición traída en el numeral sexto del artículo 193 del Código de la Infancia y la Adolescencia, porque al momento de dictarse sentencia la víctima ya era mayor de edad. Consideraciones del tribunal. Atendiendo el eje del cargo propuesto, se plantea como problema jurídico a resolver a qué parte le corresponde la carga de la prueba de la justa causa en la sustracción de la obligación de suministrar alimentos. Sea lo primero advertir que todo depende de la conducta procesal que asuma la defensa material y técnica, porque no necesariamente y en todos los casos ha de corresponderle al ente acusador su demostración, sin desconocer desde luego que como regla general está dentro de sus funciones, competencias y cometidos fijados por la Constitución Política y la ley,
el de investigar y acusar a los autores o partícipes de la comisión de delitos. Sobre este tópico, la Corte ha dicho que si bien es cierto que el principio de presunción de inocencia demanda del Estado la demostración de los elementos suficientes para sustentar una solicitud de condena, ha de admitirse al mismo tiempo que en eventos en los cuales la Fiscalía cumple con la carga probatoria necesaria, allegando las evidencias suficientes para determinar la existencia del delito y la participación que en el mismo tiene el acusado, si lo buscado es controvertir la validez o capacidad suasoria de esa evidencia, es a la contraparte, si dígase defensa o procesado, a quien le corresponde entregar los elementos de juicio suficientes. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 31.147, magistrado ponente Sigifredo Espinosa Pérez. Casos como el presente, donde es precisamente la defensa quien invocó tal ingrediente normativo, justa causa como causal de atipicidad, su demostración necesariamente corre a cargo de la parte que le alega, en tanto es una carga procesal lo que hacer de la naturaleza propia y exclusiva de la parte a quien le incumbe y le interesa su prosperidad. Adicionalmente, porque esa clase de acontecimientos legales o extralegales que tienen la virtualidad de exonerar de responsabilidad penal y civil, sea por extinción de las obligaciones y deberes, ora por la imposibilidad de cumplirlos u otras causas que eventualmente desintegran el tipo penal, solo los puede conocer y hacer valer el interesado, procesado o obligado. Por consiguiente, le compete a la defensa material y técnica su acreditación si pretende el efecto jurídico querido. Exigirle a la Fiscalía que demuestre la justa causa que alega la defensa implicaría obligarla a transitar por los caminos consustanciales de la estrategia y tácticas defensivas. Esto es propio de su adversaria, subvirtiendo la estructura del sistema de tenencia acusatoria al cambiar el rol que debe cumplir cada parte. La Fiscalía General de la Nación le formuló el cargo específico a José Alberto Caicedo Franco de haberse sustraído sin justa causa a suministrarle los alimentos a su hija menor y discapacitada, no obstante que tal condición, la de padre, la ostenta en virtud de que su decisión libre y voluntaria de reconocerla, estableciéndose su sistemático incumplimiento de las obligaciones inmanentes a tal calidad, al punto que ameritó por parte de su anterior pareja y madre de la víctima el adelantamiento del correspondiente trámite administrativo ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la fijación semanal de la cuota alimentaria a su favor. Bajo estos derroteros, el ente acusador demostró que el progenitor de la joven LMFC es José Alberto Caicedo Franco, que la reconoció voluntariamente como su hija y que administrativamente se le fijó una cuota alimentaria la cual no está cumpliendo el legalmente obligado. Es indiscutible que el procesado conoce la existencia y la obligación alimentaria que tiene para con su hija, sin embargo, de manera cierta, persistente y obcecada, se ha sustraído sistemáticamente al cumplimiento de la misma, denotando no solo el conocimiento pleno de estar infringiendo la norma, sino también su indeclinable voluntad de hacerlo. En el juicio oral, la Fiscalía demostró el injusto penal con la declaración de la señora Gloria Cecilia Briñas Calderón, madre de la víctima, y quien ahora tiene 19 años, conviven con ellas su hija mayor Gloria Andrea del Pilar Benítez y yerno Carlos Willington Ramírez Duque, quienes son los que les proveen toda su ayuda económica, dado que por sus graves patologías no puede laborar, aunado el hecho de que debe velar permanentemente por el cuidado y protección de LMFC, quien padece retardo mental y autismo. Doctora, buenos días. Para efecto del registro le solicito identificarse. Gracias, su señoría. Muy buenos días a usted y todas las demás personas que se encuentran en esta audiencia. Por la Fiscalía actúa María Yamile Villanueva Barreto como fiscal 54 local adscrita a la Unidad de Protección al Menor, la que queda ubicada en la zona industrial de Papayo, bloque 3, piso 1, también se me puede ubicar en el teléfono 270-8102. La Fiscalía, su señoría, en este momento presenta excusas por no haber llegado puntualmente, ya que me encontraba en audiencia de acusación con el juzgado 11 penal municipal. Gracias, su señoría. De los complejos cuidados y la crianza de una joven especial como el EMFC siempre ha estado a cargo su progenitora, quien últimamente ha contado con el apoyo de su hija y yernos en dichos menesteres, como se acotó en precedencia, dado que la aquí en Cartago colaboró con los gastos de manutención de esta hasta el mes de marzo de 2007, en virtud del acuerdo conciliatorio calendado el 27 de septiembre de 1997, introducido al juicio como estipulación probatoria en debida forma. En el decurso del juicio, afirmó la querellante que en reiteradas oportunidades requirió al procesado para que aportase económicamente para la crianza del adolescente afectada con serias limitaciones físicas y cognitivas con resultados fallidos. Recordó que José Alberto Caicedo Franco provee una subsistencia digna a sus otros hijos
en razón a su destacado desempeño en el arte de oficio como maestro de construcción, que a la sazón le ha valido una sólida clientela. Refirió asimismo que en una ignominiosa actitud para con su hija, raras veces la visita y que cuando lo hace no le prodiga el afecto merecido, sino que por el contrario la desprecia en tanto se avergüenza de ella por su discapacidad. Señaló que el procesado realizó varias actividades en el ejercicio de su oficio, concretamente la de refaccionar o adecuar unas famas carnicerías ubicadas en el barrio El Salado de esta capital, de las cuales deriva sumas de dinero que le permitiría sufragar la obligación alimentaria. Finalmente, mediante el testimonio del investigador Juan Alberto Caicedo Franco, se demostró que el procesado trabaja en oficios varios como maestro de obra o construcción, con ingresos indeterminados pero corrientes, dado que es independiente, destacando además que en el marco de las labores de campo constató que la vivienda en la que reside junto con su núcleo familiar no reviste características de pobreza extrema o grado alguno de pauperización. La defensa renunció a la práctica de las pruebas testimoniales de descargo inicialmente enunciadas por esta, al tiempo que los medios de convicción documentales introducidos por la Fiscalía se hicieron las respectivas estipulaciones probatorias entendidas al rompe como hechos probados a la luz de lo normado en el nomenclado 356 del Código de Procedimiento Penal. Puestas así las cosas, para la sala está suficientemente demostrado en grado de certeza y más allá de toda duda razonable el injusto enrostrado y la subsecuente responsabilidad penal en cabeza de José Alberto Caicedo Franco, colegida de los testimonios aludidos que dan cuenta del incumplimiento contumaz, voluntario e injustificado del procesado, que siempre desempeñó actividades productivas de las cuales devengó recursos económicos en la cantidad suficiente para sufragar las obligaciones alimentarias o bien podía cancelar parcialmente las cuotas adeudadas. Con su omisión sistemática para pagar las cuotas alimentarias demostró su voluntad indeclinable de violar la ley penal, de paso convirtiendo en rey de burlas a la Administración de Justicia, máxime que la propia defensa acepta que su defendido trabaja en el sector de la construcción y por ende está en condiciones de pagar las cuotas de alimentos impuestas. Prosiguiendo, si en el devenir de su vida sobrevino una crisis económica que le impedía cancelar las sumas de dinero, tenía el camino civil para obtener la disminución de la cuota, pero no hizo nada al respecto, denotando total desinterés y desprecio por la suerte de su hija, quien dicho sea de paso es sujeto de especial protección conforme a sus particularidades ampliamente reseñadas en la presente sentencia. El dolo se evidenció igualmente con su postura de preferir ocuparse de sus otros gastos familiares o personales, o simplemente desatenderse caprichosamente de su deber de pagar la cuota cierta de dinero deudada, lo cual indicó su querer y carácter indefectible de contravenir el ordenamiento jurídico penal y de contera burlar los derechos esenciales de su propia hija víctima del delito. Ahora bien, si goza de buena salud y trabajo, no importa determinar una suma cierta a la que ascienden sus ingresos para determinar que se sustrajo la obligación sin justa causa, pues de los elementos de convicción recaudados se colige que tiene capacidad económica real y cierta para cumplir su obligación, así fuese de manera parcial. En consecuencia, no observa la sala proporcional, racional y razonable pregonar una insolvencia económica inexistente como causal de exoneración de la responsabilidad penal. Además, el recurrente renunció a las pruebas, al derecho a demostrar cuál era la actual y real situación económica de su cliente, se limitó a realizar especulaciones o conjeturas sin soporte alguno sobre el particular. Es más, ni siquiera expresó en concreto las razones que se debían considerar para no darle crédito a los testimonios de la Fiscalía, no objetó los documentos públicos aducidos y que dan cuenta de la estructuración del delito en todos sus elementos, naturaleza, característica y estructura. En definitiva, frente a la realidad fáctica, probatoria y jurídica que se constituyó en el fundamento de la imputación, acusación y condena, quien estaba llamado a explicar por qué incumplió la obligación alimentaria, solicitar reducción de la cuota fijada, la solvencia económica de la progenitora y la insolvencia suya, era el actor. Esa carga probatoria no se satisfizo a sabiendas de que corría por cuenta y riesgo de la defensa y del incriminado, por lo tanto sería un desatino pregonar que le corresponde al Estado a través del fiscal acreditar tal insolvencia económica. Ello es así porque el fiscal no puede saber ni le es permitido incursionar en el ámbito privado del procesado para determinar la concurrencia o existencia de una o múltiples situaciones personales que solo él puede conocer y alegar a su favor, eventualmente constitutivas de justas causas y que pudieran determinar el no cumplimiento de la obligación alimentaria. Tal ingrediente normativo del tipo no está exento de prueba, pero si el procesado invoca su concurrencia, como en este caso, entonces tiene la carga de su demostración si pretende el efecto benéfico a sus intereses previsto por la norma, cual es la exoneración de responsabilidad penal.
y si no se vulnera la presunción de inocencia, y no se vulnera la presunción de inocencia porque la carga de la prueba es una regla de conducta para las partes y a la única parte en este caso que le interesa su invocación y prosperidad es al incriminado. En definitiva, se observa que de manera obstinada el agente se sustrajo a la obligación de proporcionar los alimentos a su hija sin justa causa y no bastaba en este evento quedarse inactivo y callado frente a los cargos formulados y probados por la Fiscalía en el juicio oral, tales como la existencia de la relación parental y la sustracción al pago de las cuotas alimentarias por parte del actor, demostración que la hizo con los testimonios y documentos válidamente recibidos en juicio, espacio donde no fueron controvertidos o desvertebrados, ni siquiera cuestionados, concluyéndose que la Fiscalía sí demostró que el acusado se sustrajo a pagar los alimentos sin justa causa. El cargo, consecuentemente, no está llamado a prosperar. Como corolario, de manera subsidiaria, el recurrente solicita se conceda a favor de su prohijado el surogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Frente a tal postura, encuentra esta corporación que su pedimento no saldrá avante en la medida en que, como acertadamente lo dijo el acuo, el artículo 193 del Código de la Infancia y la Adolescencia, numeral sexto, imposibilita al funcionario judicial la concesión de la ejecución condicional de la pena si no se hubiere indemnizado plenamente al menor de edad víctima del injusto y como en este caso no se presenta tal fenómeno, no es posible el otorgamiento de dicho beneficio. En este punto cabe agregar que la negación de otorgamiento de beneficios penales a determinados delitos considerados especialmente graves obedece a una decisión del Poder Legislativo que busca hacer efectivo el derecho a la justicia de las víctimas y en un sentido más amplio garantizar el cumplimiento del reproche social en contra de quien ha cometido una conducta que afecta de forma grave bienes jurídicos especialmente valiosos desde la perspectiva constitucional, como son aquellos que atentan contra los derechos fundamentales de los niños. Por ello se impone confirmar la orden de instancia que así lo dispuso. En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en nombre de la República y autoridad de la ley, resuelve confirmar la decisión recurrida. Contra esta determinación, que aquí queda notificada en estrado, no procede el recurso extraordinario de casación. Los magistrados que participaron en la sala fueron Héctor Hernández Quintero, María Mercedes Mejía Botero y Alirio Sedano Roldán. Gracias.